Sean bienvenidos nuevamente a este evento organizado por la Secretaría Jurídica del municipio de Soacha. Evento denominado Defensa Jurídica y Guía Básica de Contratación Estatal para la Prevención del Daño Antijurídico. Evento auspiciado igualmente por el doctor Juan Carlos Saldarriaga Gaviria, alcalde del municipio de Soacha. Nos acompaña el día de hoy la doctora Andrea, de Control Interno, y el doctor Jorge Luis Tique Horta, secretario jurídico del municipio de Soacha. El doctor Jorge Luis es abogado, especialista en Derecho Administrativo y candidato a magíster en Derecho Administrativo. Nos acompaña igualmente el asesor externo de la Secretaría Jurídica, doctor Francisco Bernate Ochoa. El doctor Francisco Bernate es abogado, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, magíster en Derecho Penal y doctorado en Derecho. Como orden del día tenemos el siguiente. Primero, Himno Nacional de Colombia. Segundo, palabras del doctor Jorge Luis Tique Horta. Tercero, palabras del doctor Francisco Bernate Ochoa. Cuarto, foro de preguntas. Y quinto, clausura del evento. Muy buenos días a todos, asistentes, abogados, financieros de la Secretaría, de las distintas secretarías de la alcaldía, el equipo jurídico de la Policía Metropolitana de Soacha que nos acompaña también. Un saludo muy especial a la doctora Andrea, la jefe de Control Interno, a todo mi equipo de la Secretaría Jurídica y muy especialmente a nuestro doctor Francisco Bernate Ochoa, asesor externo de nuestra Secretaría, que desde este año nos acompaña como asesor externo de la Secretaría Jurídica y pues que ha sido un gran honor tenerlo en este despacho en este año 2022 porque ha hecho grandes aportes al desarrollo de la Secretaría Jurídica. Y hoy también es un gran honor tenerlo acá, doctor, acompañándome en la mesa principal. Pues teniendo en cuenta que desde que somos Secretaría Jurídica, hoy prácticamente estamos cumpliendo un año como Secretaría Jurídica, porque en el pasado éramos simplemente una oficina asesora y no nos tenían mucho en cuenta. Hoy, hace un año, estábamos prácticamente convertidos en Secretaría Jurídica, gracias a la gestión de nuestro alcalde municipal Juan Carlos Saldarriaga y gracias al Consejo Municipal que aprobó la nueva estructura y la creación de la Secretaría Jurídica del municipio de Soacha. Entonces, hoy nos estrenamos en ese primer aniversario y qué mejor ese primer aniversario al lado del doctor Bernate, que desde el mes de enero nos viene acompañando en estas luchas diarias con el municipio de Soacha. Y vemos cómo hemos avanzado fuertemente, cómo gracias a que somos secretaría podemos tener asesores de talla nacional, como lo dice el doctor Bernate, el doctor Mario Guarán, ex fiscal general también que hace parte del equipo, y el doctor Carlos Medellín, exministro de Justicia, que también hace parte del equipo, y que hacemos ese tridente de asesores externos donde hemos podido dar resultados importantes en pro de la defensa del patrimonio público. Y desde luego pues, a ustedes que son los más interesados, los que están en cada una de las secretarías haciendo contratación pública, defendiendo a sus ordenadores del gasto en cada uno de los escenarios que nos enfrentamos hoy día. Básicamente, hoy el protagonista va a ser el doctor Francisco. Yo hace prácticamente en diciembre, finalizando diciembre, comienzos de enero, hicimos una conferencia donde dimos la partida de parte de este contenido. Ustedes algunos vinieron también y pues vemos cómo hemos avanzado y hemos progresado en el contenido. Pero no podemos hablar de contratación estatal sin hablar de prevención del daño antijurídico. Esa política de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado que nos da esos lineamientos básicos para poder defender el patrimonio público. Y somos todos los que estamos acá presentes, abogados, financieros, que tenemos que hacer ese equipo importante para defender a nuestros ordenadores del gasto y desde luego defender el interés público, que es lo que realmente nos versa ahora. Entonces, básicamente el contenido que les estamos pasando en sus manos hace referencia a eso, y lo decidimos llamar de esta manera: Defensa Jurídica y Guía Básica de Contratación Estatal para la Prevención del Daño Antijurídico. Es de mi autoría, con mucho cariño para todos los funcionarios y contratistas del municipio,
que día a día enfrentan esa difícil situación que es ejercer la contratación pública y que hace casi un año que el doctor Francisco nos hizo un video, que no pudo asistir en esa ocasión, nos hizo un video muy importante y los posibles delitos a los cuales uno puede estar inmerso cuando actúa de la manera indebida o por desconocimiento muchas veces en cualquier actuación de contratación estatal. Entonces, con esta portada abrimos este evento tan importante y pues vemos cómo, y hago dos pares aquí en esta presentación. Uno, en darles a conocer, y está en el contenido que ustedes acaban de recibir, cómo la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado nos da esos lineamientos básicos para nosotros poder defender el patrimonio público de nuestro municipio especialmente. Entonces, la Defensa Nacional nos dice, mire, si ustedes cumplen la misión y la visión de la política de defensa jurídica del Estado y tienen en cuenta este ciclo de defensa jurídica, muy posiblemente la entidad a la que ustedes hacen parte o la que hacemos parte, pues vamos a evitar una serie de demandas contra el Estado que día a día nos aquejan. Yo veía como en el top de demandas que tenemos más o menos 500 de 450, 500 demandas contra el municipio de Soacha, y vemos que un 30% aproximadamente corresponde a controversias contractuales. Entonces, algo está pasando ahí, ¿no? Estamos fallando en algo cuando celebramos esos contratos. Las demás demandas pues son de otra índole, donde responsabilizan al Estado, al municipio de Soacha específicamente, pero nos preocupa ese aproximadamente 30% que tiene que ver con demandas de controversias contractuales, que es la acción ante el contencioso administrativo, uno de los medios de control ante la jurisdicción contenciosa administrativa, donde nos dice, donde se definen esas situaciones, esas diferencias entre los contratistas y el municipio de Soacha en calidad de contratante. Entonces, nos preocupa, y en los últimos comités de conciliación, y aquí está presente la doctora Andrea precisamente, que ha sido testigo de todo este año, especialmente en el 2022, que hemos tenido que repetir contra esos exsecretarios a los que ustedes día a día pues tienen que, son sus jefes, porque pues recordemos que la delegación del gasto, el señor alcalde desde el momento de que se posesionó decidió delegarla a los 12 secretarios, y pues es lo que cada uno pues tiene esa responsabilidad de ejercer la actuación administrativa de la función pública y elaborar una muy buena contratación bajo los principios orientadores que ya conocemos, la planeación, la selección objetiva, la economía. Entonces pues es bajo ese parámetro, pero nos preocupa que por más que hemos intentado, pues especialmente doctor Bernat en esta administración, es que se hace este tipo de eventos. Este es el cuarto evento que hacemos específicamente en esta administración del Cambio Avanza, cabeza de nuestro alcalde Juan Carlos Alarriaga, donde hablamos de contratación pública, donde hablamos esta es la primera vez que hablamos de prevención de agente jurídico, pero en la primera conferencia fue con acompañamiento de los funcionarios de Colombia Copreficiente, donde nos dieron una conferencia muy importante en el manejo del SECOP-2, porque cuando llegamos a Soacha en esta administración no existía el SECOP-2 en Soacha, y pues qué difícil era ejercer una contratación mucho más transparente. Con la llegada del SECOP-2 pues logramos mejorar la gestión contractual que día a día se viene desarrollando, la implementamos en el 2021 y pues ya hoy completamos casi 2 años que estamos ya en la plataforma SECOP-2. Esa fue nuestra primera conferencia con acompañamiento de la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Copreficiente. Una segunda conferencia con respecto al Código Único Disciplinario y la última reforma que hubo al Código, donde le dejaba una gran responsabilidad a los contratistas en cada una de sus acciones, independientemente sea en el tema contractual o en cualquier acción como contratistas del Estado. Nuestra tercera conferencia fue precisamente esa guía básica de contratación pública que explicamos uno a uno, y hoy nuestra cuarta conferencia donde combinamos esa guía básica con defensa jurídica y prevención de daño antijurídico. Entonces, cada día le vamos alimentando más y cada día pues me alegra mucho que estemos dando los resultados que eso. Ahorita yo cierro con un video porque pues gracias a estas charlas, estas 4 charlas, el seguimiento, el compromiso de cada uno de nosotros, hemos podido lograr
los resultados que vamos a ver ahorita en el video. Hoy día tener el municipio con un índice de desempeño institucional de 94.8%, que es el más alto de toda la alcaldía y uno de los más altos del país. Entonces, para nosotros es un orgullo que en solo 2 años y medio o 2 años que lleva esta administración, que hemos estado enfrente de la Secretaría Jurídica, pues lleguemos con resultados tan satisfactorios y tan importantes para el municipio. ¿Eso qué significa? Que al tener ese índice tan alto quiere decir que hemos sido más eficientes en la defensa jurídica del municipio, hemos tenido abogados mucho más preparados y ahora los abogados preparan sus audiencias, el municipio se defiende, por fin, cosa que no sucedía antes, teníamos un irrisorio 69%, entonces el margen de pérdida de condenas contra el municipio era alto, con un 69% teníamos un margen de condenas casi del 30%, más del 30%, pues grave porque eso atenta contra el patrimonio público, porque recordemos que cada vez que pagamos una condena, eso es donde proviene de los impuestos de nuestros ciudadanos de Soacha. Entonces, es una responsabilidad muy grande. Hoy la tenemos en 94.8, que fue el último que la función pública nos determinó en la vigencia 2021, y pues ha disminuido bastante el número de condenas contra el municipio. Los últimos fallos han sido a favor del municipio y pues ya no pagamos tantas condenas como era en el pasado, y pues eso lo ha sido reconocido por el mismo gobierno nacional. Estamos entre los municipios más altos en Colombia. Cada día exigimos más a nuestros abogados de la Secretaría Jurídica, especialmente abogados que ya no pueden llegar a improvisar a una audiencia, que el día de la audiencia se enfermaron, que el día de la audiencia no avisaron, porque es que estamos jugando nada más y nada menos con el patrimonio público del municipio. Cada vez que somos irresponsables en una audiencia, y pues tenemos una firma externa fenomenal, la firma Sara Abogados, que también con sus abogados también hacen una defensa jurídica importante, y pues hemos podido hacer esa sinergia entre los funcionarios, los contratistas de la Secretaría Jurídica y los asesores externos, como en el caso de ustedes, como en el caso de la firma externa que día a día nos representa en el municipio. Se forman las estrategias jurídicas para defender al municipio y ha sido muy exitoso, y pues ahorita van a ver los resultados. Pero eso también ha sido gracias a que hemos implementado las buenas prácticas que nos dice la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues una mejora continua, como dice el ciclo presupuestal, el ciclo de defensa jurídica, perdón. Una mejora continua, planeación y estrategia, que cada vez que vamos a contestar una demanda, pues nos toca sentarnos a ver cuál es la estrategia jurídica que vamos a implementar. Muchas veces hacemos reuniones virtuales con el doctor Francisco, con el doctor Carlos Medellín y con el doctor Mario Guarán, porque pues son muchas veces mucho más complejas de las que uno puede manejar solo. Entonces, con un equipo amplio y grande, pues podemos obtener mejores resultados. Un monitoreo y evaluación permanente, y hacemos seguimiento a cada uno de nuestros procesos judiciales, y la ejecución, desde luego, que es ir a la audiencia o presentar el memorial respectivo ante el juez o magistrado que esté el proceso en curso. Y eso pues gracias a la tecnología. Recordemos que este año implementamos la plataforma ECOGI, es una plataforma nacional que nos permite interactuar con el gobierno nacional en todo lo que tiene que ver con defensa jurídica, porque la nueva jefe de la Agencia Nacional de Contratación de Defensa Jurídica, la doctora Marta Lucía Zamora, hace mucho énfasis en esto de la prevención, porque el Estado colombiano tiene casi 350.000 demandas que ni siquiera nos alcanzaría con los abogados que tenemos en Colombia, que son más o menos 380.000 abogados. Tocaría casi un proceso por demanda para defender al Estado colombiano, y pues muchas de esas demandas se dan por falta de prevención. Efectivamente, este gobierno está apuntando, el gobierno nacional está apuntando a la política de prevención fuertemente, porque muchas de esas demandas se pueden evitar si aplicamos muy bien estas políticas de orden nacional. Entonces, gracias a la tecnología como la herramienta ECOGI, pues tenemos cómo adelantar y cómo hacer seguimiento más fácil de cada uno de los procesos judiciales conectados con otras entidades de orden nacional, y podemos hacer incluso hasta defensas conjuntas. Los abogados de las entidades nacionales con nuestros abogados podemos hacer unas defensas conjuntas muy importantes, donde nos quiten la responsabilidad de las dos entidades. Eso también lo hemos hecho, y pues desafortunadamente nos toca algunas veces, como dice acá, acción de repetición y recuperación de dineros públicos. Esa es la partecita que no nos gusta, porque desafortunadamente
esos a los que le hacemos acciones de repeticiones son nuestros compañeros de trabajo, son nuestros jefes, en el caso de ustedes. Entonces, la doctora, que siempre está presente en los comités de conciliación, se ha dado cuenta cómo nos toca desafortunadamente repetir contra compañeros, y en esto pues no hay amigos, porque pues si el secretario cometió un error, una irregularidad en materia contractual, y condenaron al municipio por culpa de ese error, pues nos toca repetir contra él, y aquí pues desafortunadamente nos toca a los mismos compañeros ordenarle que se inicie la acción de repetición una vez se realice el pago, que es una de las nuevas reformas que hay. Entonces pues ahí es donde muchas veces los compañeros se ponen bravos, ustedes que son los abogados que día a día cuidan la espalda de ellos, pues salen muy mal parados porque pues ustedes también de cierta manera tuvieron que ver con ese error. Entonces eso es lo que se ha buscado prevenir. Las acciones prejudiciales, siempre pues acudimos a la Procuraduría General para la conciliación prejudicial, algunas veces logramos llegar a algunos acuerdos y pues el nuevo gobierno nacional nos dice, venga, no nos dé miedo conciliar porque pues con la conciliación evitamos una serie de problemas y no le llevamos esto al juez para que condenen al municipio por intereses de mora y mucho más costoso y se nos duplica, se nos triplica la condena que se pudo haber conciliado en la etapa prejudicial ante la Procuraduría. Entonces también es como quitarle ese miedo a la conciliación, que es como un tabú en Colombia, que si concilio, eso no sirve, o los abogados antiguos de la vieja data que dicen que es mejor no conciliar porque es que si nos vamos al proceso entonces queda más platica. Entonces eso nosotros como abogados del Estado, que defendemos el Estado, no podemos pensar así. Nos tenemos que dar unos argumentos serios para poder ejercer y poder defender al municipio, y pues si hay que conciliar, pues conciliamos, obviamente con los argumentos y todo lo que haya que lugar a hecho. La defensa judicial, pues ya estamos en un escenario ante el juez o magistrado, ya estamos dentro del proceso, y el cumplimiento de las sentencias y conciliaciones, porque una vez nos condenan, pues nos toca pagar, o una vez se hace la conciliación, pues nos toca pagar la conciliación. Cuando sale el fallo a favor, pues muy bueno, porque pues no tenemos que pagar nada y sale uno victorioso y sale uno con la frente en alto. Pero pues siempre hay un margen de pérdida de procesos y es lo que estamos disminuyendo con ese desempeño, índice de desempeño institucional reconocido por la función pública. Y todo eso gira en la gerencia jurídica pública que está en cabeza de la Secretaría Jurídica, que por funciones, con la creación de la Secretaría, toda esa gerencia está en cabeza de nosotros, y a través de toda esa gestión de conocimiento. Esa gestión de conocimiento es estar interactuando entre ustedes y nosotros permanentemente, los funcionarios, los contratistas comprometidos con enviarnos la información para nosotros poder hacer la defensa que corresponda, porque desafortunadamente algunos procesos se defienden mal porque los mismos funcionarios o contratistas no dan la información completa y se va uno a una audiencia y con información incompleta y pues la defensa no es muy efectiva. Pero entonces en esta ocasión, o lo que llevó esta administración, se ha visto una colaboración importante entre las secretarías y todo lo que ha requerido la Secretaría Jurídica pues ha sido muy bueno de la información que nos han enviado. Entonces eso es lo que buscamos, eso es lo que queremos, seguir creciendo, que estos cargos son de paso, estos cargos de secretarios son de paso. Hoy estamos, mañana cerramos el ciclo, pero que el que llega siga implementando estas políticas públicas, pues qué mejor para poder nosotros seguir defendiendo, porque pues en últimas es el municipio el que está por encima de cualquier diferencia personal, el que está por encima de cualquier interés particular. Es el patrimonio público que es lo que pretendemos defender. Y precisamente se expidió este año una ley, que es la 2195 del 18 de enero de 2022, donde se habla que la famosa ley de transparencia y lucha contra la corrupción. Ya en el pasado teníamos nuestra ley 1474 del 2011, que es nuestro estatuto anticorrupción, pero quedamos cortos a medida que ha pasado el tiempo, hemos quedado cortos, y esta ha sido una de las reformas más importantes en materia de contratación pública y especialmente en prevención de antijurídico, porque toca unos aspectos muy importantes. Esto está también en el material de ustedes, está todo el material actualizado, la norma vigente aplicable, y pues cada día el Estado se preocupa más por la prevención y por luchar contra la corrupción. Eso es una política nacional, esto se nos vino, y si no lo aplicamos vamos a tener consecuencias
los funcionarios y los contratistas que no apliquen estas políticas de debida forma. Entonces, para eso está aquí el doctor Bernate, que desde el punto de vista del derecho penal nos da su óptica, porque es que los que somos abogados administrativistas lo vemos de otra manera, pero yo siento que con el equipo que hemos organizado en la Secretaría Jurídica, con abogados de talla nacional, con abogados de alto nivel, hemos podido lograr esos resultados tan importantes. Entonces, como les decía, miren los cambios que trae la nueva ley, la 2195, responsabilidad fiscal de los particulares, obligación contable para los contratistas. Miren que no solo el Código Único, el nuevo Código Disciplinario también le acarrea una responsabilidad a los contratistas también. Miren, la nueva ley 2195 también lo hace. El PAE, el Programa de Alimentación Escolar, también deja unos requerimientos definidos, porque pues estaban perdiendo algunos recursos públicos por ahí, entonces eran muchos problemas, que eso cadena del escándalo nacional del municipio tal, del departamento tal, por el PAE. Se volvió un coco para los alcaldes y gobernadores el PAE. Afortunadamente en Soacha no, hemos sido ejemplo también departamental, doctor Bernate, porque el ministerio nos dio más recursos para poder ampliar el PAE en otras comunas, que es lo que ha querido el señor alcalde, el PAE universal, y por contratar en debida forma, con la debida planeación y garantizar en todo el periodo escolar la alimentación de los niños y niñas del municipio, y otros municipios que no lo hacen a tiempo, que le quitan a los demás municipios y nos mandan a Soacha para que nosotros sigamos ampliando el programa, no solo a los de primaria, sino que ahorita también lo vamos a ampliar a los de bachillerato. La última edición que nos enviaron fueron 1.000 millones de pesos para que podamos enviarle alimentación a los niños de la Comuna 1, si no estoy mal, de la Secretaría de Educación me desmiente. Entonces, pues eso nos permite ampliar los programas cuando se contrata bien y se hace una buena planeación. Entonces, permitir que el gobierno nacional castigue a los que no planean bien, a los que no contratan bien, y premia a los municipios donde sí hacemos la tarea bien. Entonces, eso sí es un reconocimiento que ha hecho la Secretaría de Educación del municipio de Soacha, en cabeza de nuestro alcalde, desde luego, y pues ese ha sido el mejor ejemplo de una buena práctica de contratación. La publicidad obligatoria en las entidades que no son sometidas al Estatuto General de Contratación Pública, también entonces a las entidades que decían que eran régimen especial, que no tenían obligación, pues aquí les toca ya publicar al SECOT en aras de cumplimiento del principio de transparencia en la contratación. Ahí los obligan. Los documentos tipo para actividades de régimen especial también. La Agencia Nacional de Contratación Pública ha sacado sus documentos tipo y ha dicho, mire, qué mejor práctica que contratar con documentos tipo. Licitaciones, concursos de méritos y varias formas de contratar. Entonces ahora para esas entidades de régimen especial también les aplica, así como nos aplica a nosotros el ley 80. Los revisores fiscales y el deber de denuncia, sanción y reducción de puntajes por incumplimientos o multas. Entonces, esta nueva ley lo que busca es eso, fortalecer la ley 1474 del 2011, que ya era nuestro estatuto de anticorrupción, corregir ciertas cosas que no se traían en cuenta, pero entonces ya poniéndole más dientes a las entidades, pues para que puedan también sancionar a los contratistas incumplidos, esos contratistas que engañan a las entidades públicas. Entonces eso nos permite también ser más efectivos y tener más dientes en esa situación. Entonces, no me extiendo más porque pues el protagonista es el doctor Bernate, pero sí, antes de la intervención del doctor Bernate quisiera escuchar a la doctora Andrea. De igual manera, un saludo muy especial y una manifestación de admiración al doctor Francisco Bernate, al doctor Medellín y al doctor Mario Guarán, quien con su conocimiento y experiencia a través de la experiencia como asesores externos y de este espacio nos brindan herramientas de prevención para mejorar nuestra gestión, que busca mitigar riesgos que a grosso modo nos señaló el doctor Jorge Tique en su intervención. Es evidente la evolución en el Estado colombiano del enfoque de prevención, entendido en conocer previamente las causas que pueden llevar a generar nuestro actuar, nuestra omisión. Ello que conlleva a generar la materialización de posibles riesgos en la gestión jurídica de nuestras entidades públicas. Por ello, la importancia en el fortalecimiento al interior de las entidades con relación a la formulación, implementación y seguimiento de políticas de prevención,
involucrando a cada uno de ellos en las líneas de defensa establecidos en el modelo integrado de planeación y gestión, nuestro MIPG, que a partir de los roles en el marco del esquema de responsabilidades y de manejo del riesgo buscan el fortalecimiento en la gestión pública. A partir de la tercera dimensión establecida en el MIPG, dimensión denominada gestión con valores para resultados, busca que nuestro actuar sea condensado en políticas. Por ello, se destaca de la importancia en nuestro Estado colombiano la prevención de la política del daño antijurídico, por medio del cual se establecen causas y subcausas que pueden llegar a generar conflictos representados en acciones judiciales en contra de nuestras entidades públicas. Es por ello que se busca el fortalecimiento a través de estos espacios académicos y de nuestro actuar diario para determinar e implementar acciones que permitan mitigar la causación de dichos daños. Es lo que conocemos en el ambiente de control, mitigar la producción de riesgos. Es así que en el marco del sistema de control, en donde todos los que intervenimos en la gestión pública somos actores propositivos de las políticas, para esta política de prevención del daño antijurídico, que es lo que hoy nos convoca, hacer una actividad transversal requiere de una participación activa y propositiva de todas las dependencias, oficinas y secretarías al interior de nuestra alcaldía. De esta manera no solo se lograría alcanzar los objetivos institucionales, sino mejorar la gestión, reduciríamos la actividad litigiosa, que es el principal objetivo, y las consecuencias y riesgos individuales y como entidad que genera. Desde la Oficina de Control Interno de Gestión, en el rol de enfoque hacia la prevención, queremos a través de esta corta intervención en estos espacios académicos poder generar un ambiente de sensibilización a todos los servidores y colaboradores de la administración en la cultura de control, en una cultura de control efectiva frente al logro de la prevención del daño antijurídico y la gestión de riesgos, en donde nuestro actuar, nuestra misión tienen mucho que ver y traerá no solo mejoras progresivas y significativas en el ambiente de control interno en la entidad, que es la principal bandera de esta administración, quienes han apoyado el sistema de control interno. Yo quisiera iniciar exactamente por lo mismo que comentó la doctora Andrea y a lo cual hace referencia el doctor Tique en este maravilloso documento que encuentro extremadamente útil y sobre todo muy fácil, y yo creo que quien tiene claro esto, pues su paso por la administración va a ser muy sencillo. Como podemos observar en este documento maravilloso elaborado aquí por mi compañero el doctor Tique, pues encontramos una tabla extensa donde a folio número 9 encontramos lo que son las últimas reformas en materia de contratación pública. Y hay una a la que hizo referencia la doctora Andrea y el doctor Tique, que es la ley 2195, expedida el 18 de enero del año 2022. Y este es el primer punto al que nos vamos a referir. La ley 2195 del año 2022 pues trae las iniciativas bajo lo que se cree es la ley de transparencia y demás, pero tiene un desarrollo, ¿cierto?, de lo que traía el artículo 11 de la ley 1474 del 2011, que igualmente está aquí contemplada a folio número 7 de este documento tan valioso que se nos ha entregado. Y es lo siguiente: la ley 1474 del 2011, a partir de su artículo 11, establece un diseño que tiene que ver con lo que nos hablaba la doctora Andrea, un diseño de gestión, un diseño de administración de lo público, en el sentido de señalar que todas las entidades del sector público deben contar con códigos, manuales o guías de prevención de la corrupción y que los mismos deben estar visibles en los diferentes canales de comunicación con que cuente la respectiva entidad. Eso, pues digamos que fue una muy buena iniciativa que se alcanzó a cumplir en algunos de los espacios
de entes territoriales o en algunos espacios de nuestro país, pero que realmente no tuvo tanta fuerza como se hubiera planteado esa iniciativa. Es así como la Ley 2195 del 2022 trae un inmenso desafío para quienes hacemos gestión pública. No podemos verlo simplemente como una obligación, porque, pues sí, en efecto, a diferencia de lo que traía la Ley 1474 del 2011, la Ley 2195 sí trae sanciones de multas para quienes no estemos cumpliendo con lo que son los programas de cumplimiento de prevención de la corrupción en diferentes espacios del manejo de la gestión pública. ¿Y eso qué significa, doctores? Pues bien, o hacia dónde va eso, qué significa y cómo se hace. ¿Hacia dónde va eso? Pues la realidad es que la pérdida de los recursos públicos, en muchos casos por actos de corrupción, en muchos otros casos por descuido, en muchos otros casos por la misma dinámica, y ya lo decía el doctor Quique, de la administración pública colombiana, hace que estemos en un cargo 1, 2 o 3 años, después nos releve otra persona y no existe una continuidad en una política pública, y eso puede llevar a que haya descuidos de los cuales se pierdan dineros públicos. Baste nomás con recordar lo que ha sucedido, por ejemplo, con la entrega de mercados en la costa norte del país, donde la alcaldía 1, la saliente, prevé la entrega de mercados para el 31 de diciembre y la alcaldía 2 dice, pues yo no se los recibo si vienen de usted. Al final los mercados se pudrieron, hubo que quemarlos y quien se privó de eso fue la comunidad. Entonces hay una serie de factores en la función pública que conllevan un riesgo de actos de corrupción, que conllevan un riesgo de indebido manejo, imprudente o deliberado de los recursos públicos, siendo naturalmente la contratación uno de los aspectos más sensibles. Y es allí donde el Estado nuestro país, reconoce en la Ley 1474 del 2011, pues que la lucha contra la corrupción, que la idea de mantener unos recursos públicos en buena forma, pues no la puede dar sola nuestro país. No se sabe, ni creo que exista una forma de dimensionar los dineros que Colombia pierde por cuenta de actos de corrupción o por cuenta de actos imprudentes o por cuenta de falta de precaución. No se sabe cuál puede ser la cifra. Lo que sí se sabe es que nuestro país no tiene la capacidad, la infraestructura para investigar, para aclarar esos actos. Y eso es muy grave desde dos perspectivas, porque tenemos que ubicarnos tanto en la perspectiva del ciudadano como en la perspectiva del funcionario. Desde la perspectiva del ciudadano, es muy grave que hayan espacios a través de los cuales se puedan perder los recursos públicos, lo que le va a privar la oportunidad de acceder a mejores servicios públicos, a mejor educación, a mejor transporte, a mejores oportunidades de vida, porque ese es el papel que nosotros como ente territorial cumplimos, es hacer de la vida del ciudadano un espacio mejor. Y cuando hay corrupción, cuando se pierden los dineros del Estado, pues el ciudadano se ve privado de eso. Y es por eso que el principal clamor de una ciudadanía como la colombiana, que vive en el medio de un conflicto armado, de pobreza extrema, de dificultades de movilidad, el principal clamor que hacemos los colombianos es la lucha contra la corrupción. Pero eso no puede llevar a incurrir en excesos, a señalar de antemano al funcionario, a negarle los derechos al funcionario, a convertirnos en inquisidores. Y es por eso que, obvio, necesitamos apoyar al Estado en el esclarecimiento de los hechos, pero también necesitamos salvaguardar la honra, el buen nombre, la dignidad y la integridad del funcionario público. Y es por eso que desde el 2011 la legislación colombiana establece la obligatoriedad de que las entidades públicas, es decir, nuestra alcaldía, nuestro municipio, nuestra gobernación, nuestra secretaría, en fin, cada una de las entidades cuente con unas reglas claras
de prevención de la corrupción. Y es aquí donde el control interno, la oficina jurídica, la oficina de contratación, el mismo ciudadano, vamos a generar una sinergia para aprender y generar buenas prácticas en materia de administración pública que conlleven la reducción del riesgo de corrupción, la gestión del riesgo de corrupción, pero también la salvaguarda del buen nombre de los funcionarios que están involucrados. Entonces, la ley 1474 del 2011, pues la verdad es que no decía mucho, solamente decía que todas las entidades deben tener no un control interno, disciplinario, eso es otra cosa, no una auditoría interna, eso es otra cosa, unos programas de gestión administrativa, de prevención de la corrupción, que comiencen por la designación de un oficial de cumplimiento. Es decir, así como tenemos el responsable de control interno, así como tenemos el responsable de la auditoría, del control disciplinario, todo eso, debe haber una persona que haga control interno en materia de prevención, de lucha contra la corrupción. Él es el responsable de hacer cumplir esos manuales de corrupción, esos modelos de prevención de la corrupción. Él es el responsable de todo ello. Pero miren que la ley del año 2011, la 1474, pues no profundizó, nos dijo, no, usted debe tener esto, pero no dijo nada. Entonces, y debe además publicarlo. Pero las entidades del Estado, pues no supieron, no tuvieron una guía, ¿no es cierto? Entonces, cada una, los que se subieron a ese bus, pues comenzaron a hacerlo. ¿Por qué? Porque subirse a ese bus trae beneficios, como inversión extranjera. Solo puede hacerse inversión extranjera en un municipio o en una empresa que está certificada con ISO 9001, es decir, cuenta con programas efectivos de prevención de la corrupción. Si no, qué pena, yo no puedo invertir en usted, pero en donde otra que sí lo tenga. Y en América Latina prácticamente todas lo tienen. Entonces, no nos decía muy bien cómo hacerlo. Entonces, la experiencia de, no sé, 10 años ya, nos enseñó que estos programas internos anticorrupción se fragmentaban en dos, se dividían en dos o tenían dos componentes. Que muchas de las entidades lo tenemos, de pronto no lo tenemos con ese nombre, o de pronto no le vemos la importancia que tiene eso. El primer elemento que tenemos que tener en nuestra secretaría, en nuestro municipio, nuestro ente territorial, nuestra empresa, es un código de ética. ¿Qué significa un código de ética? Un documento en el que la entidad, el ente territorial, la empresa, va a dejar claros cuáles son esos principios que rigen su función. Es decir, aquí no se corrompen funcionarios, aquí no se arman pliegos típicos, aquí no se aceptan los sobrecostos, aquí no se aceptan las dádivas de los contratistas, aquí no se dan contratos a dedo. La interventoría es independiente. Unos principios, 15, 20 principios que los vamos a desarrollar de acuerdo a las necesidades de nuestro municipio. Un municipio que tranquilamente puede pasar el 1.000.000 de habitantes, como puede ser esta ciudad de Soacha, pues no tiene las mismas necesidades que puede tener, por ejemplo, La Vega en nuestro departamento, que a duras penas llega a 100.000 habitantes. Son diferentes. ¿De dónde los construimos nosotros? Obvio, ni los riesgos de corrupción de la Secretaría de Educación son los mismos de Secretaría de Justicia o de Cultura, son los mismos. Cada uno de nosotros va a sentarse a decir, bueno, ¿cuáles son esos principios? ¿A dónde quiero yo llegar? ¿Cuál es esa administración que yo quiero proyectar? ¿Cuáles son esos valores que espero que tengan mis directivos y mis funcionarios? Y eso lo vamos a anotar en un papelito. Y eso se va a volver un documento interno de cada una de las entidades. Esto va a tener una gran importancia práctica, tanto para ustedes como directivos de las entidades, como para ustedes como funcionarios. Y es que ya lo decía el doctor Tigre, uno entra en la administración pública y pues más o menos, porque tampoco es tan claro, uno tiene una idea
de más o menos qué día va a entrar a trabajar, más o menos. Pero uno lo que no tiene claro es hasta cuándo va a ir. Y ese hasta cuándo va a ir tiene una fecha en la que termina mi vínculo jurídico. Pero desde nuestra experiencia les puedo decir que realmente el funcionario no se va del cargo sino hasta 5, 6, 10 años después. ¿Por qué? Porque duré 2 años en un cargo, pero voy a durar 8 años defendiendo jurídicamente, porque tengo a los entes de control encima, y esa es una defensa que si uno ha actuado bien, pues se hace bien. Pero el problema es que son 8 años respondiéndole de pronto a un opositor político, a un contradictor político, a una persona que quiere hacer política a costas de mi buen nombre, o que quiere ganarse una reputación a costas de mi buen nombre. Y ahora esta profusión de veedurías ciudadanas, algunas de las cuales prestan un gran servicio, por supuesto, que nos representan y que hacen una labor al interior de las entidades, pero otras que lo único que hacen es cuestionar por cuestionar, dificultar que podamos hacer nuestro trabajo. Entonces, durante toda la vida, yo voy a tener que, durante toda la vida no, pero 10 años respondiendo eso. Cuando tenemos un código de ética claro, firmado por el funcionario, avalado por el ente territorial, eso nos va a permitir una gran diferenciación, que es lo que permite que hoy muchos alcaldes, muchos secretarios duerman tranquilos. Nadie está exento de estar involucrado en un escándalo, de ser cuestionado. Nadie está al tanto de, nadie está por fuera de esa luz. Lo que sí es cómo lo va a manejar usted. Si un funcionario de la alcaldía, de la secretaría, del ente territorial es sorprendido en un acto de corrupción, porque puede pasar que está recibiendo dinero, que estaba por allá con un contratista, que resulta que está en malos manejos, ¿cuál es la única forma en que yo como secretario me puedo defender? Decir, un momentico, es que eso no es mío. La única forma que eso le va a resultar a usted es decir, un momentico, la alcaldía o la entidad o la secretaría hace no sé cuánto tiempo tiene un código de ética que este señor que está ahí firmó y que se comprometió a cumplir. Esa es la diferencia jurídica y mediática entre un hecho individual y un hecho corporativo. Cuando nosotros tenemos un código de ética y se lo hacemos firmar a los ciudadanos y nos lo tomamos en serio, podemos decir, eso fue él, fui yo soy víctima de esta persona. ¿Ven? Cuando no lo tenemos, no se hace tan clara esa diferenciación. En uno de los recientes escándalos que hay en nuestro país, doloroso, la entidad no contaba con eso, no contaba con un código de ética que dijera, bueno, los directores aquí se portan así, los funcionarios así, y entonces vamos a hablar de esto porque le sobrevino pues una situación que nos puede pasar a cualquiera, no solo en la función pública, sino que nos pasa todos los días también en la vida privada. Nos presentan un documento falso y yo pues vi el documento y dije, bueno, pues es un documento falso, ya está, presento mis denuncias, todo eso. El hecho es que de ahí se deriva un gran escándalo, ¿cierto? Donde la funcionaria no tiene cómo argumentarle ni a la justicia ni al país. Ese fue un hecho individual de unas personas que me engañaron. Yo actué correctamente porque precisamente le faltó eso. Y la semana pasada pues compareció a un juzgado a presentarse como víctima en un proceso y ya saben ustedes que fue rechazada precisamente por eso. Entonces toda entidad pública debe contar con un código de ética y debe actualizarlo. Debemos tratar de ser lo más puntuales que se pueda, porque a veces en la función pública pues todos tenemos derecho a la libertad de expresión, obvio, y a tener redes sociales, obvio, pero a nosotros los ciudadanos no nos queda claro esa diferenciación entre la publicación que hace el funcionario o la publicación que hace la persona. Entonces puede ser que un alcalde, un concejal, un congresista en redes sociales hostigue, amenace
dañe el nombre de un ser humano. Y tenemos que hacernos la pregunta de, ¿es él congresista o es la persona? Si eso no está claro en un documento, se asume que es el congresista. Por ende, la corporación tiene una responsabilidad. Es por eso que en esos códigos de ética no vamos a limitar la libertad de expresión, faltaba más, pero vamos a decirle al funcionario que no puede hacer, ni en sus cuentas personales, ni en sus cuentas públicas. No puede hostigar, discriminar, hacer apología al delito, instigar al delito. No puede amenazar a un ciudadano, porque el día de mañana el que se va a ver en un problema es aquí mi doctor, porque lo van a demandar a él por daños y perjuicios ocasionados de un hostigamiento, de un concejal, de un funcionario, de un contratista. Entonces miren cómo esos documentos internos son claves para la prevención del riesgo antijurídico, y el primero de ellos es un código de ética. Pero además del código de ética, la ley 2195 nos habla, ya ahora sí tenemos un poco más de desarrollo. Pues primero ya hay que celebrarlo, tenemos un poquito más de dientes. Ahora una entidad pública que no cuente con estos códigos pues va a ser multada, entonces ya eso está bien. Pero más allá de eso es que ya nos da un poco de límites. Primero, insisto, debe haber una estructura interna en materia de prevención de la corrupción, a cargo de un oficial de cumplimiento, que debe tener un equipo de trabajo. Normalmente se dice, hombre, pero es que la administración pública colombiana es compleja. O sea, yo no puedo nombrar un oficial de cumplimiento como la teoría lo señala, que además debería tener el mismo rango del funcionario más alto, y tras del hecho ponerle un equipo de trabajo. Estoy de acuerdo. Pero algunas entidades lo han hecho bien, asignándole la función de ese oficial de cumplimiento al responsable de auditoría interna o de control interno, como pues haga usted las dos funciones. Está bien, con su equipo de trabajo. Ese señor, ¿de qué va a ser responsable? Primero, de elaborar un código de conducta de prevención de la corrupción. Eso es lo que le obliga a él a hacer la ley, so pena de ser multado. No es un favor, no es un beneficio, no es algo que sería chévere. No, es que la ley se lo dice. Tiene que tener un programa de prevención de la corrupción. Ya vamos a mirar sus elementos y vamos a ver para qué sirve. Pero quiero ponerles de presente que si bien es cierto la ley habla de la obligatoriedad del manual de prevención de la corrupción, que ya vamos a ver cómo se hace, en la práctica yo he logrado que se hagan otro tipo de manuales que sirven muchísimo para los usuarios, para los ciudadanos, para los funcionarios, pero sobre todo para la administración. Hace poco vimos un escándalo terrible, donde un funcionario fue masacrado literalmente en los medios de comunicación por presuntos espacios de acoso sexual con varios funcionarios, ¿no es cierto? Y entonces, pues los periodistas hacen la denuncia, los ciudadanos hacemos el señalamiento, pero lo que queda en la opinión pública es que esa es una entidad que se prestó para ese tipo de prácticas. Entonces nosotros, por ejemplo, en Findeter, desarrollamos el primer código o el primer manual de prevención del acoso sexual. De manera que si en algún momento, que puede pasar, en Findeter hay una denuncia de acoso sexual, pues por lo menos había unos canales que permitían aclarar esos hechos. Y eso al final del día permite que los y las funcionarias trabajen más tranquilos. Pero adicionalmente, que en un evento de un escándalo, la entidad pueda decir, no fui yo, fue esa persona la que se equivocó. ¿Qué significa eso, doctores? Primero, un canal de denuncias. Un canal de denuncias en materia de corrupción, un canal de denuncias en materia de acoso sexual que maneja nuestro oficial de cumplimiento. Ese canal de denuncias debe tener unas características. Primero, el canal de denuncias debe ser público. Debe ser público ¿en qué sentido? En que cualquier persona que quiera hacer una denuncia pueda hacerla.
Es decir, vamos a habilitar una cuenta de correo, como lo han hecho las entidades en Colombia. Vamos a habilitar un enlace en la página web. Muchas entidades de nuestro país lo han hecho muy bien y tienen denuncias anticorrupción en Twitter, en Facebook, en Instagram, y el que quiera decir algo, que vaya y lo diga. Eso les va a dar a ustedes tranquilidad, porque no eran indiferentes frente a lo que ocurría. Entonces, si yo estoy en una entidad donde tengo un correo electrónico, un responsable, donde todos los días llegan denuncias o de vez en cuando, pues por lo menos las personas pueden ser oídas. Miren en la gran ventaja que hemos tenido, por ejemplo, en entidades públicas donde hemos hecho canales de denuncias en materia de prevención de acoso sexual o de acoso laboral. Cuando viene el escándalo y la persona dice, es que tal doctor me acosaba sexualmente, las entidades que cuentan con esta política pueden decir, bueno, yo tengo un canal de denuncias abierto hace tanto tiempo al que usted nunca acudió. Entonces, puede que haya sucedido y es lamentable, pero también puede que no haya sucedido. Miren que la entidad ya ahí tiene una primera defensa. Difícil es cuando decimos, no, pues ni idea, de eso hace 3 años, ni idea. Es peor así. Un canal de denuncias público. Segundo, un canal de denuncias efectivo. Porque en algunas entidades de nuestro país vemos que existe el canal de denuncias, donde me invitan a denunciar casos de corrupción, o de acoso laboral, o de acoso sexual, o lo que sea. Y resulta que eso me envía a mí a una cuenta de correo que está inactiva. O me dan un número de teléfono donde no contestan. O la cuenta de redes sociales está inactiva. Nadie nunca me contestó. En uno de los escándalos de corrupción más importantes que haya tenido que padecer la humanidad recientemente es el famoso FIFA Gate, donde precisamente se investigó cómo a través de sobornos a los directivos de la FIFA se logra la adjudicación del Mundial a Qatar en el año 2022. La defensa de la FIFA como entidad fue, yo tenía mi canal de denuncias, yo tenía un teléfono donde cualquier persona podía llamar y denunciar. Lo que evidenció la investigación es que es cierto que la FIFA tenía unos canales anticorrupción, es cierto que había una línea de denuncias, pero que cuando usted llamaba, a usted no le contestaban. ¿Ven? Por eso, la ley 2195 dice que toda entidad tiene que tener un canal de denuncias y que el tener un canal de denuncias funcionando es un criterio de atenuación de la sanción. ¿Listo? Que atenúa una eventual sanción. Pero además de eso, el canal de denuncias no solo debe ser público, no solo debe ser funcional, sino que en tercer lugar, ustedes como administradores públicos pues deben tomar una decisión según aquello que los haga sentir mejor. El canal de denuncias puede ser abierto, luego aquí llega lo que sea, cualquier persona, incluso un anónimo, puede denunciar. O nosotros queremos solamente recibir denuncias de personas que tienen la valentía de identificarse. Están los dos modelos. La ley colombiana dice, escoja el que quiera. El canal de denuncias abiertos tiene una gran ventaja, y es que llega mucha denuncia. Tiene una desventaja, y es que la corroboración es un poco difícil, y en el caso de las entidades públicas colombianas que así lo tienen establecido, se encuentran con que al canal de denuncias llega mucho chisme, mucha cosa infundada, mucha cosa dirigida a hacer daño. Entonces, por eso mismo, pues, tal vez no ha tenido tanta acogida eso. En cambio, un canal de denuncias donde decimos, recibo la denuncia, nombre, cédula, teléfono, correo, dirección de contacto. El que denuncia en esos términos, porque está convencido de lo que está haciendo. Y estamos implementando la cultura de la ética, la cultura de la legalidad. Ustedes pueden escoger la que quieran. En general, los canales de denuncia colombianos pues han funcionado bien. No es que llegue todas las denuncias, la gente prefiere denunciar en una emisora o en la fiscalía, no cree en los canales internos, pero bueno, por lo menos tenerlos andando está bien. Después armamos un pequeño procedimiento interno que nos permita auscultar información que es lo mismo que hacemos en control interno disciplinario. Entonces, aquí dicen que este señor pidió plata
en este contrato? Bueno, pues entonces miremos, ¿qué rol tiene? ¿Qué cargo tiene? ¿Participó en el contrato? ¿Qué bienes tiene? Es hacer una pequeña investigación. ¿Por qué? Primero, porque la ley lo habilita. Yo puedo hacer investigaciones de este estilo, no solo con fines de control interno disciplinario. Es que, y esto para mí es muy importante, tenemos que darle al funcionario la oportunidad de defenderse. Y ese es un cambio en la forma en que estamos haciendo administración pública en Colombia. Porque ¿qué hacemos nosotros cuando hacemos administración pública en Colombia? Entonces nos llega una denuncia donde nos dicen que presuntamente este funcionario está cobrando dinero en un contrato. ¿Y qué hacemos? Lo que hacemos muy de malas, pues no, haga un oficio y mande eso a la fiscalía. Es decir, no le dimos ninguna oportunidad a esa persona, porque no tenemos la capacidad de entender, porque tal vez ninguno ha atravesado esa tragedia, que en países como el nuestro, el proceso penal es ya una sanción, que el hecho de que a mí me investiguen es ya una, que muchas veces es peor ser investigado que ser condenado, porque yo aquí estoy 10 años debatiéndome en si soy inocente y soy culpable. Listo, al final soy culpable, no importa, pero me debato 10 años donde mi nombre va a aparecer en todas las bases de datos, donde a mí me van a poder sacar un cuestionamiento. Usted está investigado, no sé si es culpable o inocente, pero está investigado, donde mis contradictores, mis odiadores, pues lo van a poder usar, y donde estamos desconociendo que el funcionario público tiene un derecho fundamental que tenemos también todos los colombianos, el derecho a la tranquilidad. Entonces, antes de ir a hacer una barbaridad, de ir a decir, pues fiscalía, pues dele porque aquí hay un tema de acoso sexual o hay un tema de corrupción, nosotros previamente hacemos una investigación. Y ustedes no van a decir, pero espérense, cuando yo tengo conocimiento de un hecho delictivo y no lo pongo en conocimiento de la autoridad, no estoy cometiendo un delito que se llama abuso de autoridad por omisión de denuncia. Y yo le contesto, sí, pero el delito de abuso de autoridad por omisión de denuncia se presenta cuando usted tiene conocimiento de un hecho delictivo, no de un chisme, no de un chisme. Y esto es un chisme, tal persona es un acosador sexual, ¿ok? ¿Y usted qué validación hizo? Ninguna. ¿Y qué hizo? Lo tiró a la fiscalía, lo acabó. No, espérese, haga una validación. De pronto usted puede decir, pero espérese, para la fecha de los hechos en que se dio eso, yo no trabajaba acá. ¿Qué me ha pasado en la práctica? Solo que a la fiscalía le cuesta 8 años decir eso. Cuando una entidad puede decir, uy, pero la denuncia está clara, pero es que el señor no trabajaba acá, él no estaba vinculado. Luego esta persona está diciendo mentiras, o al revés. Antes de que la víctima tenga que padecer 8 años de denuncia en la fiscalía, ¿qué tal si la entidad dice, bueno, estos dos sí trabajaban acá, esta persona puso una queja interna, se hizo esta investigación y se llegó a eso? Ya le hicimos el trabajo a la fiscalía. ¿Ven? Entonces tenemos que tener unos canales de denuncia, tenemos que tener un procedimiento de investigación de esos actos que nos permita auscultar bases de datos y demás. Esas investigaciones deben llegar a un término. Aquí no hay nada, aquí si hay algo, o con lo que hay, no tengo. Y una vez se ha llegado a algo, es cuando yo acudo a los entes de control, no antes. Yo digo, mira, aquí sí se hizo una investigación muy seria y hay estos hallazgos. De alcance disciplinario, Oficina de Control Interno; de alcance penal, Fiscalía General de la Nación; o de alcance, bueno, el que ustedes quieran. Que además va a fortalecer la posición de la entidad, del ente territorial, del municipio, como víctima dentro del proceso penal, ¿cierto? Porque en derecho penal somos víctimas como entidades cuando nosotros hemos hecho todo lo posible por evitar ese hecho. Cuando usted dice, mire, es que en esta entidad se perdió una plata, pero no había controles por ningún lado, pues uno dice, antes no se perdió más.
gracias a Dios no fue más. Pero cuando usted no tiene ningún control, pues usted no es víctima de nada. Usted va a ser el llamado a reparar esos actos de corrupción. Por eso es súper importante que nosotros como entidad tengamos un muy buen manejo de la documentación de nuestro programa anticorrupción. Esa documentación debe estar al alcance de todos. ¿Cuál es nuestro manual? ¿Cómo funciona? ¿Qué se llevó en cada caso? ¿Qué se hizo? Pero sobre todo, como administradores de lo público, tenemos que armar, a partir de la experiencia, tenemos que armar programas de mejoramiento. Entonces, si hay temas de acoso sexual, donde recibimos 3 o 4 denuncias y llegamos a unas conclusiones que nos permiten establecer unos parámetros de riesgo, unos mapas de riesgo, pues tomamos medidas. Y entonces decimos, bueno, si este es un mapa de riesgo, pues vamos a tratar de gestionarlo así, para que eso no siga pasando. Si hay un mapa de riesgo en la selección de la interventoría, en la selección de la supervisión en materia de corrupción, y así lo perciben los usuarios, y así lo perciben los funcionarios, pues entonces tenemos que mejorar. Porque parte de este ejercicio, y es quizá la parte más bonita del ejercicio, es mirarnos hacia adentro. Es que el encargado haga encuestas de percepción y nos pregunte a los funcionarios, a los usuarios. Miren que no tiene un ánimo penal. Aquí no se trata de llevar a nadie a la cárcel, de crucificar a nadie. Se trata de mejorar por nuestros usuarios, por nuestra reputación y nuestra tranquilidad. ¿Usted percibe, sí o no, que está en un ambiente corrupto? ¿Ha presenciado usted actos de corrupción? ¿Cómo valora usted eso? ¿Es un acto de corrupción? ¿Está bien o está mal? A partir de ahí, mapa de riesgo. A partir de ahí, generamos cuáles son esos riesgos en los que vamos a mejorar como administración para cada vez más ser menos corruptos y para cada vez más tener mejores prácticas para la ciudadanía y para nosotros como funcionarios. Y sobre todo, para tener espacio donde impere la cultura de la ética y de la legalidad. Porque lo que yo me encuentro en la práctica son funcionarios de buena fe, decentes, honestos, pero que no tenemos muy claro qué está bien y qué está mal. Porque el derecho, lo que yo hago, existe la corrupción, obvio, pero la corrupción se da en 3 niveles, o se categoriza en 3 niveles. Corrupción negra es aquella que todos tenemos claro que está mal y que legalmente está mal. Pagarle un soborno a un funcionario público para que me entregue un contrato, pues es un aspecto que la legislación sanciona y que nosotros como ciudadanos sancionamos. Es un hecho de corrupción. Se llama negra. Coincide el reproche legal con el reproche social. En la corrupción gris está el reproche legal, está mal hecho desde lo legal, pero la comunidad no lo ve bien. Ahí es donde tenemos que trabajar. Donde ese es un hecho delictivo, pero decimos, pues, pero mal no está, ¿o sí? Muchos ciudadanos, si les preguntamos, oiga, darle una mordida a un agente de tránsito, ¿usted qué? Nos van a decir, pues no es lo que es, pero tampoco es para que me manden preso. Les voy a poner un ejemplo donde quisiera invitarlos a sensibilizarse, porque ha sido una lucha que empezamos a dar en Bogotá, que será aquí también la van a tener que dar, pero todo comienza por lo cultural. Pico y placa solidaria. Es decir, yo puedo salir en mi vehículo si estoy dentro de unas excepciones. Entonces yo me meto a mi teléfono, ¿cierto? Lleno un formulario y le digo a la alcaldía, voy de tal lugar a tal lugar con 3 amigos, luego estoy habilitado, ¿vale? Voy de tal lugar a tal lugar, pero soy una persona en condición de discapacidad. Son 2 de los eventos.
Y entonces resulta que vemos el vehículo en la mitad, va un solo señor, está en pico y placa, lo paramos y le decimos, bueno, ¿y aquí qué? Usted dijo que iba con 3 amigos, y aquí lo veo solo. No, es que ya vengo, no, es que ya voy. Si le preguntamos a un ciudadano del común, no abogado cualificado como ustedes, si eso está mal, miren que aquí tenemos un caso de corrupción gris. El ciudadano normal nos diría, pues, harto sí es, pero está pago. Cuando usted le dice a un abogado, ve, ¿qué delito comete un particular que obtiene una exención diciendo información falsa, comete fraude procesal, 6 a 2 años de cárcel, y uso de documento público falso, 6 a 15 años de cárcel? Entonces, si a mí me paran acá, ¿cierto? Me dicen, vea, este chico digo que iba a la universidad con 3 amigos y iba solo, 15 años de prisión. La gente dirá, pero pues eso tiene la gana. O sea, por eso 15 años. Pues obvio, no ve que está induciendo el error a la autoridad. Son eventos donde tenemos que trabajar. Decirle al ciudadano, eso no está bien. Usted no puede hacer eso. Eso se llama corrupción gris. Son espacios donde los ciudadanos decimos, eso no está tan mal. Y la ley dice, claro que está mal. Pensemos en otro ejemplo. Nosotros ya cumplimos nuestro espacio en la función pública. Yo fui secretario, fui alcalde, fui inspector, fui comisario, todo lo que hacemos en la función pública. Fui juez, hice mi trabajo decentemente, cumplí con mi trabajo y me retiré, porque se acabó el periodo, porque se me acabó la provisionalidad, porque llega otra persona, o sea, me fui, ya no estoy allá. O sigo allá, pero su asunto ya no lo estoy trabajando yo. Yo soy el inspector de policía, me pidieron un desalojo, fui, hice el desalojo y el señor recuperó su propiedad. Un año después, viene el señor y me dice, oiga, comisario, usted, inspector, usted muy querido, ¿se acuerda que me desalojó a esa gente hace un año? Sí, señor, pues ese era mi trabajo, me alegra mucho. Tome y le doy 100 millones de pesos, porque usted, gracias a usted, salve mi logro. Tome 100 millones de pesos. Si hacemos una encuesta de cuántos funcionarios dirían que ese comportamiento está prohibido, podríamos llegar a la conclusión de que por lo menos 70 no le ven nada. Es más, dice, no, pero pues es que está bien. Cuando yo hago una gestión decente, correcta, en los municipios, por ejemplo, donde somos inspectores de policía o inspectores de tránsito, y hacemos un buen trabajo, o jueces, y al otro día nos trae la familia una gallina, porque así funciona. ¿Cuántos de nosotros diríamos, yo le puedo recibir la gallina? No la puedo recibir. Pero si yo ya no tengo nada que ver con usted, es que ya no la puedo recibir. ¿Cuántos lo tenemos claro? Entonces, a veces decimos, no, que un inspector reciba una gallina, corrupto, degenerado, o no está claro. El señor Carlos José Matos Barrera tenía en Colombia la distribución exclusiva de los taxis Hyundai. Era el único que vendía esos taxis. Puso una demanda ante el juzgado 16 civil del circuito de Bogotá para que se prohibiera que cualquier otro vendiera taxis Hyundai. La juez 16 penal del circuito de Bogotá prohibió que cualquier otro vendiera taxis Hyundai en Bogotá por un acto de corrupción, porque creía que eso era procedente. Es más, esa medida cautelar fue apelada y el tribunal la confirmó. Es más, a esa medida le pusieron una tutela y la corte la confirmó. La medida era legal. Y ya, entonces el señor Matos impidió que cualquier otro vendiera taxis en Colombia. El problema fue que 6 meses después se acordó de ella. Dijo, hombre, esa doctora que falló eso, yo no he tenido un detallito con ella. 3 cajas de 60 millones de pesos le entregó como obsequio en el centro comercial Santa Fe, en cajas de zapatos. Y su argumento era, usted falló hace 2 años. Usted falló bien,
pero usted me ayudó mucho, esto es un obsequio, 180 millones de pesos en 3 cajas en efectivo, usted mire qué hace con eso. Uno se pregunta, ¿eso está mal? Miren que ese es el ejemplo de la corrupción gris. Eso es un delito. Se llama, en Colombia se llama enriquecimiento ilícito. El servidor público no puede incrementar su patrimonio a partir de nada que no sea su salario. Ya está. Pero miren cómo, desde el punto de vista ciudadano, decimos, ah, no, pues, no tiene nada de malo. Entonces nosotros en las entidades públicas, ahorita en diciembre, recibimos de pronto almuerzos de contratistas, regalos de contratistas, alcheticas de interventores, y no tenemos claro si eso está bien o mal. Yo no voy a satanizar al que la reciba, porque está bien. El todo es que nosotros como entidad tenemos que decirle al servidor si eso está bien o si eso está mal, y tenemos que decirle al proveedor si eso está bien o si eso está mal. Entonces, en sus entidades pueden reunirse ya mismo, que estamos bien de tiempo, y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con los regalos? Porque yo soy penalista, yo hace 25 años trabajo en eso, he ocupado todos los cargos que ustedes sepan, he visto todos los casos que ustedes sepan, y si algo he aprendido es que no hay almuerzo gratis, que esa anchetica que a usted le regala no es un detalle, es mañana una extorsión en su contra. Esas boleticas que una fiscal recibió de buena fe para un partido Colombia-Brasil, ¿por qué no las puedo recibir? De la Federación Colombiana de Fútbol, que se fue con su esposo, se tomaron las fotos, hoy la tienen presa. Mañana recibe una anchetica y resulta que tiene que descubrirle el escándalo al contratista. Siempre, mira, pero usted así conmigo cuando yo he sido lo que he sido con usted. Ustedes van a oír eso, y eso es una extorsión. Y el éxito de la vida consiste en no ser extorsionado. Claro que no es chévere ser extorsionado, es horrible, pero mientras uno sepa que actuó bien, pues que hagan lo que tengan que hacer, todo va a salir bien. Pero lo que es peor es ser extorsionado. Yo recibí, este me sabe, este me conoce, este sabe que yo, eso no puede pasar. Por eso, como entidades, vamos a definir qué modelos he visto yo. Se recibe, pero se rifa. Porque lo más injusto es que las ancheticas son para los 2 primeros niveles, y son como ancheticas pues como con un vino regular, unas galletitas regulares, una coca de plástico, pero al gerente sí le dan un whisky de verdad, un vino de consagrar, una cosa pues bien espantosa, pero al gerente sí es un whisky costoso. Entonces lo que han hecho muchas entidades muy chévere que puede funcionar es se recibe todo, pero se rifa. De manera que de pronto uno de los del almacén pueda llevarse la del gerente, está perfecto. O al revés, que el del gerente se lleve la del almacén, se hace una rifa. Todo sobre la mesa, nadie es extorsionable acá, todo se recibe. O algunas tienen la política de no recibo, o de ponerle un tope, recibo hasta este tope. Todo eso es válido, desde que la regla sea clara. El día de mañana, ese contratista, usted le tiene que decretar la caducidad y se va a acordar que en el Código Penal hay un delito que se llama cohecho aparente. El funcionario público que reciba de parte interesada en el asunto que él deba conocer. Entonces, es mejor evitarse ese tipo de cosas. Y vamos avanzando hacia la creación de programas de mejoramiento. Esto no solo se utiliza en materia de corrupción, se utiliza también en espacios que para nosotros son muy importantes. Ya lo dije, el acoso sexual. Pero ustedes como padres de familia que tienen a sus hijos en el colegio pueden pedir la aplicación de las guías y los protocolos de prevención del matoneo escolar. Es decir, cada institución educativa habilitada en nuestro país debe tener un plan, una guía de prevención y manejo del acoso escolar. De manera que si su hijo dice que lo están matoneando, lo cual desafortunadamente es una realidad, usted puede ir al colegio y ya no es como los papás de antes, que decíamos, bueno, están matoneando al niño, ¿qué pasó? No, ahora es, el niño está diciéndome eso, permítame el canal de denuncias.
el canal de detección temprana que ustedes tienen que tener. No sé de qué me hablan. Permítanme las investigaciones internas que ustedes han hecho. Tengo ni idea de qué me está hablando. ¿Cuáles son los planes de mejoramiento? Tengo ni idea. Ese colegio tiene todo dado para que le cierren el registro calificado, porque es una obligación legal tener las rutas de atención y de detección temprana. Lo que yo les estoy diciendo es que como entidad podemos generar mejores espacios de administración, mejores espacios de trabajo, dando cumplimiento a la ley cuando tenemos programas de prevención de la corrupción, del acoso sexual, del acoso laboral, con programas de manejo éticos y por supuesto eficientes. Ahora, puntualmente en lo que nos convoca, que obvio también tiene que ver con lo que estamos hablando, pero es lo que el doctor Tique nos regala en esta magnífica obra de su autoría, una gran obra, un documento muy útil. Pues resulta muy importante, doctores, que nosotros, cuando vamos a tomar una decisión, nos asesoremos. Pero muchas veces el funcionario público se asesora, mire, puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer esto. Y el asesor le dice que sí, que bien pueda, siga, pero no lo deja por escrito. Todo consejo que ustedes reciban por escrito. Qué jartera pasa por eso. Y por escrito no es un chat de WhatsApp, porque eso el día de mañana no nos va a servir para nada. El doctor, ¿puedo hacer esto? ¿Sí o no? Sí lo puede hacer. Permítame, ya le mando un correíto y usted me contesta y yo lo guardo. Porque además el ser humano es temeroso a la hora de una investigación. Hoy lo tenemos de asesor, de amigo, hoy viene, hoy es ancheta, hoy es la foto, hoy me agrega a Facebook, hoy le da likes a mis Instagram. Mañana que yo me fui, que desafortunadamente caí en desgracia, no me conoce. Entonces cuando yo le voy a decir, doctor, ¿se acuerdan que usted me dijo que el contrato todo bien? Ni idea. No, yo ese día ni idea. O sí, pero yo no voy a ir al oeste. Sí, pero conmigo no cuentes para eso. Yo ni a la fiscalía ni a la contraloría. Si hay algo difícil en la vida es buscar a alguien que le sirva uno de testigo o de fiador. Son casos muy aburridos. Entonces es mejor, doctor, un correíto. Y yo lo y queda guardado mi correíto. Ya lo dijo el doctor Tique, aquí estamos de paso. Y normalmente el que viene por nosotros a prender ese espejo retrovisor con todo, a decir que recibió un desastre, corrupción, de todo, y nosotros sí que defendernos. Entonces, mi correíto, bien tranquilo. Todo acto que hagan en la función pública, todo, acta, reunión, informe, todo documentado. El funcionario público, cuando termina su función, debe llevarse fotocopia de todo el archivo, copia del computador, todo, porque lo va a necesitar. Son 2 años en el cargo, 5 defendiendo. Y ustedes dicen, no, pues algo me hace falta, yo te paso una petición y tú me la contestas. Seguro que te la van a contestar con todo el cariño. Se esconde el documento, ese computador se perdió, eso fue a dar al SENA. Uno tiene que irse con todo. No es ser mala gente, no es ser ladrón, es información. Es ser previsivo, porque uno no sabe en qué momento otra persona se ve en un problema y se descargó en uno. Y si uno no tiene los papeles al día, va a pasarla muy mal. Exijan claridad en los manuales de funciones, claridad en los encargos, claridad en los manuales de contratación, mejoramiento constante. A veces los manuales de contratación son tan abiertos que todo el mundo responde por todo. Entonces, yo como ordenador del gasto termino siendo un supervisor del comité evaluador. Y ustedes dicen, pero eso en la contratación estatal es absurdo. Sí, claro, doctor. Yo también creo que es absurdo. Pero es que los fiscales no saben de contratación. ¿Y por qué lo digo? Porque son personas que vienen de la unidad de automotores, o sea, cogían bandas de carros y ahora los pasan a contratación. Entonces, pues, ¿qué va a saber de lo uno o de lo otro? Entonces, para un fiscal, sí, tranquilamente, aquí me responde todo el mundo. Y yo después voy mirando. Entonces, es muy peligroso. Hay una práctica peligrosísima, doctor, que espero que nuestro municipio de Soacha la vaya a implementar bien. A raíz del caso Centros Poblados, se implementó
vía sugerencias, de Colombia Compra Eficiente, vía doctrina, vía comentarios de expertos, la idea de que los documentos que presenta el contratista deben validarse. Y algunas de las entidades reflejaron eso en sus códigos, en sus manuales de contratación, en sus manuales de funciones. O sea, cuando yo le pido la documentación al contratista, él me entrega la experiencia, me entrega las certificaciones, me entrega el RUT, la Cámara de Comercio, listo. Yo como funcionario público estoy obligado a validar eso. O sea, aquí en la Cámara de Comercio debo llamar, oiga, este certificado sí está vigente, estos sí son. En las entidades públicas de Colombia, a raíz del caso Centros Poblados, pues están exigiendo eso. Entonces ponen al pobre funcionario a ser un validador de documentos. La entidad pública que así procede está condenando a la cárcel a todos, porque siempre habrá algo que no puedo validar y siempre habrá alguien que me meta un papel chivo. ¿Cuál es la regla en esto? Si usted me entregó estos papeles, son estos papeles. Yo no tengo ni por qué validar, ni por qué desconfiar. Si hay alguno falso, el delincuente es usted. Luego, yo tranquilamente con los documentos que me presentaron, tomo decisiones. No tengo que validar. Y el primero que se ponga en la práctica de validar, o yo llamé a la registraduría y verifiqué la cédula, llamé a la policía y verifiqué los antecedentes, ese primero se va a llevar a todos los compañeros por la cárcel. Recuerde que el derecho está dirigido a hombres, no a héroes, a funcionarios públicos que tienen una vida, que se les olvidan cosas, que se les pasan cosas, como puede suceder. No para un superhéroe que está revisando papel a papel, cuando eso de pronto es de otra competencia. Que ninguna entidad del país debe establecer eso, ninguna, la obligación de verificar eso. Y sobre todo, estar en una permanente capacitación como esta, no solo en este punto, doctor, el punto de cómo generamos cada vez más dos culturas que tenemos que generar. La cultura de la confianza, es decir, usted no es un bandido, ni el que está al frente suyo es un bandido. ¿Cómo puede el ciudadano confiar en la administración y la administración en el ciudadano? Pero un espacio donde impere la cultura de la ética. Nosotros en Colombia, yo llegué 2 minutos tarde, donde me estaban atendiendo en la alcaldía. Ay, por favor, es que ven los de no sé dónde, mira, hágame el favor. Chévere, qué bueno que seamos así. Bueno, pues sigue yo aquí. Pero miren, que le estoy dando un beneficio a una persona que los demás no tendrían. Mira, te quiero recomendar mucho este papel que es de un amigo. Eso es corrupción. Y lo que necesitamos en nuestras entidades no son leyes, no son reglas, no son manuales, son culturas, son prácticas anticorrupción. Muchísimas gracias, doctor.